Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social, hoy compartiendo junto a ustedes la emisión número 537 y vamos a hablar de política, de economía y de salud, un programa imperdible justamente. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente cada vez más llamadas, preguntando, consultando, opinando en nuestra línea de WhatsApp. Me imagino que la deben estar viendo ahora acá abajo en el Zócalo. 1161367550. A veces no nos da el tiempo para decirlo en el programa, pero queremos agradecer todos los mensajes que nos envían semana tras semana. A veces llegan mensajes tipo en las repeticiones, 2 de la mañana y demás. Bueno, eso es difícil de contestar. Ahí se complica un poquito, pero bueno, complica. Igual se leen. Bueno, vamos a comenzar primero el escenario económico y escenario político. Una inflación que vamos a conocer mañana, día jueves, vamos a conocer el último indicador del INDEC. En definitiva, si llega a haber una desaceleración, va a ser motivo de festejo. Y la realidad, ¿es motivo de festejo o no es motivo de festejo cuando hay tanta inflación acumulada? Y cuando hablamos de inflación, hablamos de la simetría que se da entre el proceso inflacionario y la recuperación de los salarios. Yo digo recuperación de los salarios porque negocian paritarias, porque vimos que algunas cerraron por debajo de la inflación, otras cerraron por encima. De hecho, la Asociación de Trabajadores del Estado, conducidos por Hugo Cachorro Godoy, para el 14 de junio va a ser un paro general. ¿Saben por qué el paro? Principalmente porque está en desacuerdo por lo que cerró el referente de UPCN del 20%. De hecho, se conoció la semana pasada que cerró la Unión Obrera Metalúrgica, cerró con un 25% y con una suma no remunerativa en 2 tramos de 2.000 pesos cada uno. ¿Por qué digo todo esto? Porque este tema del huevo a la gallina, pareciera que el gobierno, de alguna manera, frenando los salarios, consideran que puede ser una de las variables para controlar la inflación. Pero por otro lado escuchamos otros referentes, como es el caso de Lilita Carrió, que dice ahora va a aumentar el consumo porque hay paritarias. En definitiva, se está marcando una fuerte contradicción. Bueno, pero tenemos muchísimos temas más, ¿no es cierto? Tenemos muchísimos temas más. Este es uno de los tantos temas que vamos a desarrollar que tiene que ver con la economía, pero vamos a hablar de política también. Para ello hemos invitado el día de hoy al diputado por el Frente para la Victoria PJ, Juan Carlos Díaz Roy, de la provincia de Formosa. Ahí lo estamos viendo en pantalla, sí, de la provincia de Formosa. Gran amigo de la casa. Estuvo, bueno, parece que tuvo un encuentro con el jefe de gabinete, lo va a comentar él. Ahora lo va a comentar. ¿O no? ¿Sí? Acá ustedes saben que invitamos a referentes de todos los partidos políticos. La semana pasada hubo un referente de Cambiemos, invitamos a todos los partidos políticos. Este espacio es abierto a todo tipo de pensamiento y de perspectiva. Pero también, bueno, vamos a hablar de economía y otro tema también sensible, que es el tema del empleo. ¿Y qué pasa? Ustedes, como en muchos casos, a través de los medios de comunicación, un dato como que tapa el otro y parecen contradictorios. ¿A qué voy con esto? Escuchan, por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo dice que aumentaron en el último año 119.000 empleos, que a su vez acumulado en 2 años da aproximadamente 200 y pico. Por otro lado, sabemos, ya lo comentamos en este programa, que hubo también un cambio en la metodología, se incorporaron los monotributistas a las estadísticas que tiene el Ministerio de Trabajo. Pero sin embargo también se dio a conocer que aumentó el desempleo en la ciudad de Buenos Aires. Tanto empleo como desempleo tienen numerador
y denominador diferente. Eso nos va a explicar el especialista, tanto empleo como desempleo, cómo se mide uno y cómo se mide el otro. Pero la respuesta sencilla a usted sería lo siguiente, para tratar de mirar el bosque y no los árboles. El crecimiento demográfico en la República Argentina, y computado por Todesca, es 1,12% anual. Tomando la masa laboral, tendríamos para mantener igual los niveles de empleo, repito, para mantener igual los niveles de empleo, tendría que haber 200.000 trabajos nuevos por año, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que esté por debajo quiere decir que no se mantuvo, ¿no? Y todo esto también lo vamos a asociar con un evento que te acordás la semana pasada, la Expo Empleo Joven, ¿no? Sí, la Expo Empleo Joven, que bueno, uno veía la gran cantidad de chicos, creo que fueron aproximadamente 175.000 chicos, que fueron con esa ilusión de tal vez salir con alguna idea de trabajo, alguna propuesta laboral, que en algunos casos los chicos decían, bueno, simplemente nos recibían, nos hacían llenar nuestros datos en una computadora en el sistema de la empresa, o nos recibían el CV, que no es muy distinto a lo que por ahí tradicionalmente puede hacer cualquier persona cuando va a pedir trabajo a una empresa. A ver, 175.000 chicos que fueron a pedir trabajo, estamos hablando 175.000 personas menores a 21 años que están buscando o su primer trabajo o tratar de encontrar alguna actividad, o algunos que se han quedado sin trabajo. Es un número considerablemente para mirarlo con mucha atención. Bueno, hablando de jóvenes. De este tema le vamos a preguntar a Hernán Lecher, a ver si las cámaras lo pueden tomar, Hernán Lecher, porque un tema, el desempleo en los más jóvenes aumentó. Y casualmente en la última gestión aumentó. Es muy probable que el desempleo en los más jóvenes haya tenido también problemas en la gestión anterior, pero el desempleo joven aumentó. Y esto es un dato no menor, del 17 al 21% de aquellos más jóvenes hasta el rango etario de 26 años. Todo esto lo vamos a tocar en el programa del día de hoy, pero en la segunda mitad del programa, como siempre, vamos a hablar de salud. Hay dos temas que creo que son importantísimos, pero a ver, presentalos vos. A ver. El primer tema vamos a estar hablando con la doctora María Cecilia Darayo. Ella es subdirectora, les contamos, de Somnos Medicina de Sueño, es médica del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. El tema del insomnio. Señores, insomnio. Nosotros hicimos la apertura del programa, ahora van a escuchar el primer bloque y la pregunta que yo me hago, o que le hago a todos ustedes, si esto le va a quitar el sueño. Y en definitiva, cuando tenemos algún problema y la cabeza empieza a dar vuelta, por lo menos lo digo en nombre propio, aunque no es bueno ser autorreferencial, y muchas veces te quita el sueño. ¿Será la enfermedad de esta era el tema del insomnio, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede abordar el tema del sueño, el manejo del sueño? Sabemos que el descanso y la alimentación son los pilares básicos para tener una vida, ¿cómo puedo decir?, activa, una vida realmente con mayor, confortable. Y, a ver, cuando estamos cansados, ¿qué es lo que pasa? Mal humor, de pronto comiste bien, otra vez estás comiendo más. ¿Por qué? Porque el motivo es porque no dormiste bien, no rendís en el trabajo, los chicos no rinden en la escuela, no rinden a nivel deportivo y demás. Por ejemplo, lo importante que es para un deportista descansar, para un deportista competitivo, para tener una mejor performance. Pero también vamos a abordar otro tema de salud, que es la línea delgada entre una patología y la estética cuando tenés la queratosis. Tenés algunas manchas producidas por la piel y de pronto te tocas, tiene algún relieve y bueno, te asustás. Y pueden tener dos abordajes. Primero, del punto de vista estético, lo mal que, bueno, que te puede, la presencia, cómo te cambia la presencia con esa mancha, y el otro abordaje, si es o no cancerígena, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando de estos temas muy interesantes, por cierto, con el doctor Carlos Trillo. Él es cirujano plástico. Bueno, y todos estos temas que son importantes, como dice Gustavo, ¿no? Hay que prestarle atención, pero bueno, son temas que a veces uno tal vez los toma con cierta liviandad, y no hay que tomarlos de esa manera, hay que prestarle mucha atención. Bueno, ahora sí, vamos con los invitados, ¿te parece? Nos vamos acercando acá a esta parte del estudio, estamos cambiando el formato, mientras vamos tomando a los invitados, ¿les parece? Ahí está. Muy bien, ahí lo tenemos al diputado Juan Carlos Díaz Roy y a Hernán Lecher. Bueno, muchas gracias por estar en el programa. Ambos. A ver, no comenté en la apertura el tema del endeudamiento, pero empecemos por el tema del empleo. ¿Qué les parece? A ver.
Bueno, no, como vos bien decías en la presentación, hace unos días se celebró esta especie de feria de empleo joven. Uno escuchaba algunas voces del oficialismo casi festejando el supuesto éxito de esa feria, que en realidad el éxito indefectiblemente expresa la cantidad, los miles y miles de jóvenes que no consiguen trabajo en la Argentina de hoy. Superó las expectativas porque la realidad es que los pibes lo que tienen es dificultades para encontrar efectivamente empleo. El gobierno esperaba 10.000 personas, 12.000 como mucha, lo que se dice por ahí. Sí, ofrecían 11.000 puestos de trabajo supuestamente, es medio difícil de medir eso. Lo que uno estima, un poco habiendo pasado el hecho hoy, es que esa oferta que había era una oferta más bien calificada, es decir, es probable que algunos chicos que tenían empleo hayan ido allí, hayan tenido éxito, y la amplia mayoría, que quizás no tenía trabajo, no haya conseguido justamente lograr el objetivo, se fue con un correo electrónico para mandar su currículum. En datos concretos, lo que uno observa es que efectivamente la desocupación en el sector juvenil aumentó sensiblemente. Suele ocurrir que en el sector juvenil el empleo o la desocupación es mucho más alta. En el caso de la Argentina, uno encontraba en el segundo trimestre de 2015 que la desocupación juvenil estaba en el orden de los 17,5 puntos y en el segundo trimestre de 2016 estaba en el 23,5 aproximadamente, casi 6 puntos porcentuales. Para poner un ejemplo por fuera de la Argentina, porque uno puede decir es muchísimo, sí es cierto. Claro. Ahora, Francia tiene el 24% de desocupación juvenil, con otras características. España está por encima del 50%, ¿no? Digo, para contextualizar, con otra lógica probablemente en Europa, pero de todas formas, en cualquier país suelen triplicar los indicadores de lo que es desocupación. Recién mencionaba, claro, alguno me puede decir, bueno, pero hacia diciembre del año pasado la desocupación juvenil había bajado. Efectivamente bajó a 21,2 aproximadamente, que sigue la curva de la desocupación general, que también bajó en ese trimestre. No son comparables el último trimestre con el segundo trimestre, pero de todas formas uno puede encontrar algunas explicaciones del comportamiento. Traigo a colación esto porque la explicación que encontró el gobierno fue decir que había un efecto que se llama efecto desaliento, que básicamente es, bueno, yo dejo de buscar trabajo por alguna razón. Habitualmente esa razón... Disculpa, te interrumpo. Explicarle a la gente cómo es el método que hacen para evaluar el tema del desempleo, ¿no? Ese procedimiento, ¿sí? Claro, bueno, en realidad... Lo llama por teléfono, le dicen si tiene trabajo o no la última semana. Efectivamente, eso se hace a través de una encuesta que se llama encuesta permanente de hogares, que le preguntan a la persona... vos tenés empleo y después, digamos, lo que estamos midiendo en la tasa de desocupación es si tenés algún tipo de empleo, no importa si es registrado, privado, público, lo que fuere, ¿no? Estamos hablando del global. Y eso se hace, digamos, se relaciona la cantidad de gente que te dice, no tengo empleo, pero lo busco, sobre lo que se llama población económicamente activa, que es toda la población que busca empleo o que lo tiene, ¿no? Digamos. Este efecto de desaliento lo que hace es sacar gente de los dos lugares, ¿no? Digamos. O lo que sucedía era que gente que supuestamente estaba buscando empleo deja de buscar empleo, entonces lo sacás del numerador y lo sacás del denominador. Lo que hace es bajarte la tasa de desempleo, básicamente, y esto es lo que se observa en ese momento. Pero lo llamativo es que ese efecto desaliento, y la palabra justamente hace referencia a esta cuestión, no es lo que vimos en la feria, en la Expo Joven. Vimos lo contrario. Los chicos hablaban y decían, a ver, perdón, Gustavo, yo los escuchaba a los chicos, más allá de lo positivo o no positivo de esta Expo Joven, se los escuchaba preocupados en su tono de voz, desesperanzados, que no encontraban un camino real que les ofreciese el gobierno, el Estado, para poder tener su primer trabajo. Imagínate, un chico de 18 años que termina, que quiere ir a estudiar a la universidad, que necesita o ayudar en la casa o pagarse los estudios y que no tiene la posibilidad de acceder a un primer trabajo. Es muy difícil comenzar una vida así. Muy difícil. Definitivamente, un dato, en las mujeres es aún más alto. Yo recién decía, el 23%, en el caso de las mujeres, para ese mismo dato es el 28%. Es decir, una de cada 3 mujeres jóvenes busca trabajo y no lo encuentra. Disculpa, le vamos a dar un poquito, tenemos que dar un poquito de espacio a este tema. Sobre deuda lo vamos a intensificar con el diputado. Bueno, el tema del empleo, ¿cómo lo ven ustedes, no? Sí, fíjense que esta semana toda la nación se enteró de que hay un proyecto para elevar la edad jubilatoria. Sí. Esto va a impactar tremendamente, no solo en el desempleo joven, sino también en el desempleo de los mayores. Sí, señor.
¿quién le va a ofrecer trabajo a un desempleado de 50, 55, 70 años? Y además, al no poder jubilarse a los 60, 65, sigue el tapón hacia los jóvenes. Le quiero agregar algo que usted es especialista. Sí. En esa pirámide, el desempleo de los jóvenes, en la pirámide, tanto en el sistema previsional como en de salud, en el de salud es las personas sanas financian a las personas que tienen patologías. En el sistema previsional, los jóvenes financian a los adultos. Se achata la pirámide abajo y va a haber menos dinero para financiar a los jubilados. Sí, tiende al desfinanciamiento de todo el sistema y también va a colaborar en aumentar el desempleo joven, porque sigue el tapón de los empleados de los adultos mayores y además que de por sí encuentran un problema con la diferencia de tecnología. Hoy conseguir un trabajo a los 55, 60, para llegar a 65 años o a 70 los varones, 65 las mujeres, uno no quisiera que su padre esté desempleado a esa edad porque directamente no se va a poder jubilar. Estas son las recetas del liberalismo, del Fondo Monetario Internacional que están haciendo crujir. Yo le toqué este tema, pero siempre el Fondo Monetario Internacional trabaja con dos premisas. Ajuste el gasto de salud, sin mayor gasto de bolsillo. Vemos el tema de los medicamentos, lo que pasó con el PAM y demás, distintas encuestas que tengo relevamiento y demás, con el tema cómo se están llegando en el mostrador de las farmacias, que no tiene nada que ver los jubilados por la quita de medicamentos, por ejemplo la cobertura del 100% para la artrosis, ¿no? Pero a ver, ajuste en salud y ajuste en el sistema previsional. Después está el ajuste en los sueldos, porque es una ideología. Ellos entienden de que para que una economía ande bien, tienen que bajar los salarios de los trabajadores y los haberes de los jubilados. Esto es lo que ellos entienden. Ellos creen, realmente vienen y lo dicen, ellos vienen para que cada argentino gane menos en su trabajo, para bajar los salarios de los trabajadores, vienen para que cada jubilado gane menos. Y como dijeron el otro día en el Consejo de América, lo están cumpliendo. Porque ellos tienen que reducir el gasto para que la economía sea competitiva. O sea, las grandes empresas argentinas puedan ser competitivas afuera. En realidad no lo son, porque no es el salario no es la causa ni de la inflación ni de la falta de competitividad. Y tiene otro tercer elemento que apunta siempre el Fondo Monetario, y ahora van a ir por eso, van por las provincias. Por eso modificaron toda la estructura de coparticipación, por eso es que hacen cosas como del plan del Norte Grande, del plan Belgrano, mandaron 45.000 millones al unitario plan del soterramiento del Sarmiento. Dejaron sin fondos nuestras obras en las 10 provincias del Norte Grande y le pagaron contado anticipado a Odebrecht y Exxon, Calcaterra y toda esta corrupción generalizada, donde está el presidente con todos los dedos puestos, su familia, etcétera. Entonces, ahora van, el Fondo Monetario ahora va por las provincias, va por los remedios, va por los jubilados, va por las paritarias, para impedir paritarias. Creen o nos hacen creer de que la economía, si no aumenta el salario baja por debajo de la inflación, van a conseguir controlar la inflación. Y el tema de la inflación en sí misma es una barbaridad, porque la inflación en la Argentina es endémica, es estructural. La inflación en la Argentina no se debe al salario de los trabajadores. Discúlpeme, pero van a decir, hoy por hoy, yo le tengo que transmitir lo que dicen y mucha gente lo compra. Esta inflación es consecuencia de los errores de los últimos 12 años. Y mucha gente hasta toma esa idea. A ver, yo se lo digo muy rápidamente. En los últimos 12 años del kirchnerismo, la inflación según Macri fue del 700%, no del 400% como decía el INDEC de Moreno. Perfecto. Miremos los 12 años anteriores. En los 12 años anteriores fue del 21.000%. Sí. Miremos los 12 años anteriores, o los 7 u 8 anteriores, que fueron los de Alfonsín. Alfonsín tuvo en un mes 900.000, fue del 900.000%. Y miremos, Alfonsín tuvo en un mes de mayo, no me acuerdo el año, tuvo un 200%, 193%. La inflación en los 7 años de Alfonsín fueron, los 6 años de Alfonsín fueron 900.000%. Y en los 6 años de la dictadura militar fue 340.000%. A esa gente que dice lo que usted dice, hay que decirle, los 12 años kirchneristas fue la menor inflación en la historia de la República Argentina desde Perón. Desde el gobierno de Juan Domingo Perón en el 55, la menor inflación de la historia de la República Argentina fue esta. Si potenciamos ahora el 40 y pico del año pasado y el 30 prácticamente que se va a llegar este año y lo llevamos a 12 años, va a cuadruplicar la inflación de la etapa kirchnerista. Si el masismo tuviera 12 años, con esta inflación promediando, la del 40 y la del 30 que ahora está, va a cuadruplicar esta inflación. Si nos permite,
al economista. Hernán, el tema, ya que hablamos de la inflación, entonces estamos con el cuento del huevo o la gallina, ¿no? Antes era la maquinita, porque esto es un discurso, hasta nos ha tocado en la universidad y demás, era el cuento de pero ahora la maquinita se cortó e inflación hay. Y aparentemente la semana pasada el gobierno salió a decir nos tenemos que juntar con los formadores de precios. ¿Cuál es tu punto de vista? No, está muy bien el planteo que haces porque en realidad el diagnóstico original que plantean desde la campaña para acá era un problema de consumo, la inflación como resultado de una demanda demasiado exagerada en lo que tiene que ver con, decían ellos, ¿no? Que la mayoría popular en la Argentina tenían plata en el bolsillo, iban, consumían y eso generaba inflación. Hoy tenemos dólar planchado, consumo en franca caída, emisión muy recortada y absorbiendo incluso excedentes. ¿Cuál es la explicación entonces de los niveles inflacionarios que, por cierto, cuando uno mide los primeros 4 meses del 2017, supera ampliamente el promedio del 2015? Lo que dicen en estos días, dicen, bueno, no, en mayo va a estar entre 1,6 y 2%, entonces también festejan nuevamente porque bajó la inflación. Y sí, naturalmente, febrero, marzo y abril tuvo el impacto de las tarifas, incluso un residual lo vas a tener en el mes de mayo, pero de todas formas es una inflación altísima para el planteo que vienen haciendo desde el gobierno, que por cierto oculta otra cosa. Yo escuchaba ayer o antes de ayer a Todesca, el titular del INDEC, decir que la pobreza bajaba cuando bajaba la inflación y no bajaba cuando el salario real aumentaba, digamos, para cuestionar este tema, ¿no? En particular. Sacaste la pregunta de la boca, está muy bueno. Sucede lo contrario, hay que decirle a este muchacho que no entendió nada, sinceramente, porque lo que sucede es que en los momentos donde hay picos inflacionarios, por ejemplo en las mega devaluaciones, allí es donde aumenta la pobreza. En la década de los 90 aumentó la pobreza con la inflación planchada, claro, un escenario económico paupérrimo para las mayorías populares, la pobreza aumentaba y la inflación no. Claro. Pero que expliquen entonces qué es lo que pasa en la actualidad. Lo que está sucediendo efectivamente es que las razones, las motivaciones inflacionarias pasan por otro lado. Ahora les preocupa a los formadores de precios, a los tipos que cuestionaron la ley de regulación de la relación de la producción y el consumo, a los tipos que desmantelaron el precios cuidados. La verdad que no se entiende, ¿no? Bueno, hace poquitos días, en teoría, el gobierno tomó la decisión de multar a grandes hipermercados o supermercados por, dentro de esos puntos, el que vos marcabas, no publicar precios cuidados. Me dejan participar con ustedes, porque justo lo hizo en la pregunta. Yo trabajé, mi primera etapa profesional, apenas recibido, trabajé en supermercadismo. En estas multas también las balanzas están truchadas en cuanto al peso, no solamente con los formadores de precios. ¿Y esto es lo que te dicen? La multa que me van a cobrar yo ya la tengo absorbida con el traslado que hice a precios. No sé qué opinan ustedes, ¿no? No, además no creo que las paguen. Son los mismos tipos que pusieron amparos para no pagar las multas que la Secretaría de Comercio por los mismos incumplimientos les aplicó en la etapa anterior. El programa Precios Cuidados es una la ley de regulaciones que recién mencionaba es una derivación de la imposibilidad que tenía de ejercer el poder de policía la Secretaría de Comercio a partir de las multas de los precios cuidados. Pero la multa obedece a dos motivos. También encontraron balanzas que estaban adulteradas el peso. Bueno, es que además la infinidad de mecanismos que utilizan para aprovecharse del bolsillo del trabajador es muchísimo. Una cosa que sucede, que también es sintomático, que suele tapar en algunos medios de comunicación es, cae el consumo, pero supuestamente aumenta el salario real. Vos recién decías, Lita Carrió dice que va a aumentar el consumo. Que me expliquen cómo, porque aumenta el salario real y no aumenta el consumo. ¿Qué está pasando? ¿Ahorro? Mentira, lo que está pasando es que ni el indicador demuestra eso, que todas estas cosas pasan por abajo de la alfombra, que mucha gente se endeudó por la pérdida del 2016 y lo que está pagando en todo caso, si le queda un mango, es justamente los saldos de endeudamiento informal que tomaron en este periodo, porque no llegan finalmente a pagar todas sus deudas. Le vamos a pedir un favor, hacemos un pequeño corte y cerramos con ustedes, cortito cerramos con el tema del crecimiento del endeudamiento. Hablamos de inflación, pero hablamos del crecimiento del endeudamiento. Vamos a suponer que la inflación del gobierno anterior fue mayor, pero quiero que ahora nos centremos en el endeudamiento después del corte. ¿Puede ser? Vamos. Ya venimos.